Soy Cristina López y vivo en Valencia. Cuando sucedió el evento sí que lo recuerdo porque estaba justo en una clase online en mi casa y de repente saltó la alarma en el teléfono y claro, me sorprendí muchísimo, abrí la puerta con las personas con las que vivo, mi marido y mi hijo. Y claro, estaba oyendo no solo mi teléfono, sino los suyos también, ¿no? Nos quedamos todos un poco alarmados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, como estamos en Valencia, pues un poco extraño ese primer sobresalto del mensaje. Cerré otra vez la puerta y yo continué con mi clase. Soy Vanessa del Río y vivo en Valencia. Yo estaba en el hospital trabajando, en mi turno que es de 12 horas, de 8 a 8, y salí a las 8 de la tarde. Y justo cuando estábamos dando el relevo, a las otras compañeras que entraban en la noche, nos sonaron las alarmas a las 4 a la vez. De hecho, no sabíamos si irnos a casa o quedarnos en el hospital. Y yo estaba en casa con 3 de mis hijos, dándoles la cena, cuando el padre de mis otros hijos nos llamó que estaba entrando agua por una calle de aquí de Sedaví, por las vías del tren. Teníamos la televisión puesta también, empezaron a sonar las alarmas a los periodistas de APUN. Recuerdo coger el coche y entrando en la V30 recibir el aviso, el famoso aviso de emergencias que tan tarde llegó. Obviamente todos intentando salvar el móvil con la mano levantada cuando sonó la alarma, ¿no? Y ahí es cuando ya digo, entramos en una fase, ya digo, de difícil entendimiento de lo que nos estaba pasando en ese momento, ¿no? Irreal, de hecho estábamos allí, las 3 personas de esta empresa donde estábamos resguardados, mi compañero y yo. Estábamos ahí los 5 hablando y de repente empiezan a sonar todos los móviles y yo me asusté porque dije, ¿esto qué es? Y ya me dije, no, esto es la alerta del gobierno de que están, pues eso, de que nos quedemos en casa. Y yo, pues muy bien, ¿no? Buenas horas. Estamos ya con el agua, pues, muy locadera. Y ya en la fase de desesperación de tenemos que salir de aquí que estamos encerrados. Y en ese momento de toda la angustia empiezan a sonar todos los móviles. O sea, el grado de... O sea, si estábamos asustados, pues que se imaginen con esa alarma lo que nos puede asustar. Más todavía. Entonces, cuando sonaron las alarmas, que ya estaba el agua, la sensación y el sentimiento, ¿no?, de estar ahí en el momento de saltar la alarma y decir, ostras, ¿esto qué es? Es como que venía otra vez. ¿Y ahora qué va a ser? O sea, es que ya no podía ser algo más, ¿no? Esto ya había tocado para nosotros techo y era de, como venga otra, de aquí no salimos. Es en la vuelta, yo sola conduciendo, ya era de noche, cuando me empieza a sonar la alerta del móvil de los 2 teléfonos, el mío personal y el del trabajo. Y cuando ellos están secándose, cambiándose de ropa, secándose, entonces suena la famosa alarma. Yo pensé, ¿esto es una broma? Es lo primero que te viene a la cabeza. ¿Es una broma? Nos llegó un mensaje que nos asustó un montón por el ruido y era el mensaje de alerta de lluvia. Y yo, ¿en serio? ¿Ahora me estás diciendo que llueve? Que estoy con el agua a 3 metros. Hacía frío, hacía aire, ya no llovía. Cuando suenan las alarmas, a mí la alarma esa no me sirve de nada. A mí ya todo el polígono que está en Ribarroja no te sirve de nada. Estás ya con el agua dentro del coche. Empezar a los móviles como locos. Alerta, alerta. Y claro, tú te pensabas, alerta, como que alerta, alerta. Nos hemos salvado de milagro y ahora me pones alerta, alerta. Claro, ella te dio una sensación de rabia, de cabreo en ese sentido de decir, bueno, me avisas, pero mira cuando me has avisado. La alerta, cuando suena, yo veo ahí el símbolo de peligro y veo ahí una parrafada, yo no atiendo, porque veo una parrafada. Parecía es un testamento. Yo lo que veo es que nos tenemos que ir corriendo porque ya aquí hay agua. Empieza a pitar el móvil, no sabes lo que es, no sabes muy bien tampoco lo que estás leyendo, una alerta, vale, ok. Los niños se ponen nerviosos, pero les decimos, es que es normal porque está lloviendo mucho, esto es para que la gente no salga de nuestras casas. Qué suerte tenemos nosotros que estamos como en una casa y encima pues tenemos pelotazos, tenemos chuches, tenemos intentando dar la sensación de que estábamos a salvo. Cuando llegó la alerta eso ya no servía para nada. Ya habían pasado 2 horas, yo ya tenía casi 2 metros de agua en la empresa. No pasó más desgracias porque Dios no quiso o porque la gente tiene un espíritu de supervivencia impresionante porque... Pero claro, fue algo anecdótico porque ya lo estábamos viendo en directo, ¿no? Entonces esa alerta te dio una mini taquicardia en ese momento porque si ya está el agua así y te da una alerta, te piensas que igual va a venir algo peor, ¿no? Algo mucho más grande. Pues primero nos asustamos porque yo creo que a mí nunca jamás me había sonado esa alarma en el móvil y tenemos 4 móviles en casa. Entonces, los 4 a la vez, pues nos acojonamos un poco.
Y luego dijimos, pues a buenas horas. Pero si es que ya no hay nada, o sea, digo, si ¿a quién vas a avisar? Ya no había calle, todos los coches que había ya se habían sido arrastrados hacia el final. Ya llevábamos 10 minutos cogidos a la farola. Fue el último mensaje que yo recibí, porque se me mojó el móvil, el portátil y todo. Cogí el coche en Valencia, evidentemente nadie nos dijo que no lo hiciéramos. Acabé de estudiar, me fui a casa a cenar y estando en el coche no sonó la alarma. Claro, en Valencia no llovía ni una gota. Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. Aquel 29 de octubre la lluvia empezó por la zona de Utiel-Requena. Según avanzaba la mañana, el agua fue bajando hacia la hoya de Buñol y cerca del mediodía el barranco de Chiva ya se había desbordado. Después fue el río Magro y otros barrancos del interior. El agua cruzó la País dels Alcalans, la Ribera Alta y al final, arrastrada por el barranco del Pollo, acabó desbordándose en l'Horta Sud. Y de repente nos sonó a todos aquella alerta. Si estabas en Valencia o en alguno de los pueblos aquel día, te acordarás perfectamente de lo que estabas haciendo en ese momento. Y me imagino que, como a la gran mayoría, tampoco te sirvió de nada. Ya fuera porque donde tú estabas no llegó a pasar nada, o porque, como le pasó a muchísima gente, ya era demasiado tarde. No hay pedagogía sobre este tipo de alertas o de problemas que pueden pasar. Es un poco como cuando salta una alarma de incendios en el teatro o en el cine. Yo creo, y tristemente, ¿no?, que lo normal es que no hagamos caso. Pita el móvil, medio sabes que hay temporal, ves la alerta, pero punto. O sea, cero preocupación por mi familia, ni por mi hermano, ni por mi madre, ni por mi tío que vive en Torrente, o sea, quiero decir, no hubo ningún tipo de reflexión al respecto. Yo al principio es verdad que me asustó mucho porque no entendía muy bien qué era ese sonido, ¿no? Es verdad que ya estaba un poco nerviosa porque estaba ya volviendo sola, era de noche, iba conduciendo y lo que necesitaba era mirar el GPS y las cerré. Además con un contenido, decir que no nos trasladáramos cuando el agua ya estaba subiendo casi al primer piso de nuestro edificio. Mi piso da a 2 calles y además una avenida ancha más un jardín, con lo cual es que no entendíamos eso, que no nos trasladáramos, es que ni queriendo. Cuando estaba subiendo por momentos y todos los coches golpeándose unos contra otros, pitando, era dantesco. ¿Qué me avisas ahora? Si estoy con el agua cubriéndome. Si tengo necesidad de salir de aquí, si no viene nadie a sacarme. ¿Vale? Porque esperas ayuda. Una sensación muy cruda, es decir, bueno, gracias, pero ahora ya está. No hacía falta ya, lo sabemos lo que tenemos. Es que pensé que era una ironía de la vida, o sea, pensé, ¿qué sentido tiene que nos llegue un mensaje de alerta del 112 en plan, que te des cuenta de que está lloviendo? Ahora, este mensaje a las 8 de la mañana nos hubiera salvado de esa situación. Es que ese mensaje lo que hacía era angustiarnos más. Esto tenía que haber pasado pues a las 2 del mediodía y no a estas horas, porque ya se sabía. De hecho, en la Diputación mandaron a los funcionarios a casa a las 2 de la tarde. En la Universidad Politécnica también se fueron a las 2 de la tarde. Y a las 6 estaba yo saliendo del coche, inundada. Es que es increíble, la verdad. Yo cada vez que lo pienso es que me pongo negra porque no hay derecho. O sea, es que no hay derecho. Se había ido la luz del pueblo, con lo cual era ya de noche, se veían algunos focos de algunos coches que iban flotando por la avenida, pero tampoco tenías una visión muy clara de lo que te rodeaba, ¿no? Pero ya digo, esa percepción de estar en esa situación y aparecer esa alerta, yo creo que fue el primer momento donde todos tuvimos constancia de que desde ese momento algo no había funcionado bien. Empezaron a llegarnos vídeos de Paiporta y sobre todo el que nos llamó la atención fue uno de la iglesia de la Torre, donde ya empezaba a entrar un poquito de agua. Y entonces le dije a mi hijo, al mayor, le dije, Alejandro, si el agua de Paiporta está en la torre, aquí nos va a llegar. Me voy a ir a la Pelú a poner lo que ponemos siempre cuando supuestamente va a llover y nos va a entrar un poquito de agua, y salí corriendo de mi casa. Mi padre tiene un todoterreno grande. Llamé a mi padre y le dije, oye, ves a por Raúl, sácalo de allí, que claro, Raúl ya me había pasado 2 vídeos, el agua ya iba corriendo por esa calle, el agua ya había entrado 2 dedos el centro, ¿vale? Yo tengo una rampita para personas con movilidad reducida y claro, que en cuestión de 2 minutos el agua pasara de correr solo por la calle a subir esa rampita y tener 2 dedos de agua, le dije, corre papá. Mi padre me dijo, estamos sacando los coches y voy a por él.
Raúl dijo, vamos a trancar las cosas en la puerta, tal, y mi padre le dijo, sal. Porque mi tía vive al lado del barranco de Massanassa y llamó a mi padre de, el agua está saliendo de aquí, brutal, brutal. Entonces lo cogió y pues ya dejaron el coche y se fueron a casa de mis padres. Cuando lo cogió en el centro ya había un palmo de agua, que en Albal es mucho, es una burrada. Mi abuelo siempre me lo ha dicho, me ha dicho, si Albal llega al agua, a la zona del centro del pueblo, Catarroja y Massanassa están en barca. Nosotros tuvimos un problemón y es que de repente saltan las alarmas de incendios o de lo que sea de Top Jump, con un ruido que hacía daño a los oídos. Entonces, claro, los niños se tapaban los oídos y yo les decía, no os tapéis los oídos, vamos a hacer como en la mascleta, y los tenía todos en circulito y entonces cada vez que sonaba la alarma chillaban. José arrancó la alarma de arriba, del piso de arriba, entonces esa dejó de sonar, que era la que te dejaba sordo, pero la alarma de abajo estuvo sonando toda la noche. Hice caso omiso, tampoco tenía mucha alternativa, ya estaba en la V30, no veíamos llover, no veíamos nada de agua y yo entré en la V30. Cuando entro en la V30 empiezo a ver que estoy entrando en un atasco no muy diferente a los que a veces se producen por múltiples razones. El atasco se alarga y de repente son como 3 carriles en un lado, 2 en otro, 6 en algún momento por las incorporaciones. Y recuerdo ver coches delante de mí, entre los carriles, que puedes avistar un poco lo que pasa delante, y es cuando empecé a ver los primeros coches dar la vuelta, marcha atrás, con el poco hueco que te dejan el resto, y ponerse en contradirección en un atasco kilométrico de miles de coches. Esto es una imagen que a mí me impactó, porque no estás acostumbrado de repente en una autovía que una persona sin recibir una orden de policías, protección civil, de absolutamente nadie, decida dar la vuelta en una autovía. En ese momento vi gente caminando por la mediana diciendo que viene el agua, que viene el agua. Nosotros no habíamos visto una gota desde que habíamos salido del trabajo y ahí, por un instinto puro de supervivencia, di la vuelta con el coche. No recuerdo un temblor de piernas igual en mi vida. Recuerdo que para embragar estaba tomando una decisión muy denunciable, que si venía la policía, yo qué le digo. Y sabía que estaba obstaculizando todavía más, pero presa del pánico, preveía que iba a venir agua y si venía agua yo quería por lo menos tener el coche mirando en contradirección, aunque tenía miles de coches mirando hacia el lado que tocaba. Pero bueno, es lo que decidí en ese momento. Y unos cuantos locos y locas más también lo hicieron y de repente pues éramos gente en contradirección entre un carril y otro carril, con coches que iban abriendo paso para que pasáramos, no sabíamos muy bien a dónde, y nos miraban muy extrañados también. Lo más difícil también fue ver cómo un montón de coches estaban yendo abocados al embudo y no poder avisarlos, porque era peligroso parar en medio, iban a velocidad. Tenía un 3% de batería en el móvil, esto es algo que me perturbó bastante. Y recuerdo coger una mochila del trabajo y meter el peto, todos los papeles del seguro, las cosas más importantes que tenía por el coche, unas luces, y tener la mochila al lado para el momento en el que me tocaba bajar y abandonar el coche, que es algo que tenía claro desde el principio. Digo, claro, yo me he podido salvar, pero claro, yo no sé cómo está mi madre, no sé mi hija cómo habrá llegado, no sé cómo hay vecinos, mi hermana, mis sobrinos, en general el pueblo, digo, no sé lo que habrá pasado. Pues la verdad que bastante intranquilo, porque Marta nos dijo, dice, recostaros aquí un poco si queréis. Claro, que estábamos empapados, no teníamos ropa. Claro, y te sabía mal, estás en casa de una vecina, claro, ¿sabes? Pues ella nos dejó algo de ropa, nos dejó algunas toallas para secarnos y todo eso. Después de dar vueltas, hablando por teléfono con mi jefe, le dije que necesitábamos un tractor, que el neumático fuera alto para poder circular. Me dijo que no era posible. Le pedí una barca y a los 10 minutos me dijo que había una persona cercana al polígono que poseía una barca. Mi compañero y yo nos aventuramos. Decidimos bajar del camión, nos atamos con unas mangueras de riego que vimos por ahí. El agua no llegaba a la altura del pecho o axila con esa corriente, así que decidimos atarnos por el peligro que eso conlleva, ¿no? Fueron momentos muy angustiosos, sobre todo cuando el agua empezaba a subir del cuello a la boca. En ese momento es cuando yo vi el peligro, ¿no? Sí que es verdad que doy muchas gracias a la gente que nos vio antes y que, por suerte, estaban alumbrándonos con coches, con superfocos, y les dio por coger un megáfono
y animarnos y decirnos que ya habían llamado al salvamento, que iban a acudir, que les habían confirmado que iban a acudir y que estaban viniendo. Fue lo que a mí me dio fuerzas para seguir 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Un supermercado que había acabado de inaugurarse el 4 de septiembre y le habían puesto todo parasoles. Ahí habían unas 20 y tantas personas juntas, del personal del supermercado, las personas que estaban comprando, personas que estaban paseando con sus perros, personas que viandantes sin más. Estuvimos alumbrándoles, hablándoles, como podíamos, claro, desde cierta distancia. Y éramos desconocedores de todo lo que estaba, de toda la magnitud de lo que había ocurrido. Cuando se fue a dejar a Raúl y volvió, aparcó el coche y entre que giró una de las calles que desemboca en lo que es la Rambleta de Catarroja. Y pues bueno, comunica justo con la calle de mis padres. Entonces pues fue girar y ya pues el agua pasó de venirle de las rodillas a por encima de la cintura. Lo desestabilizó y pues tuvo la suerte de que tenía una reja al lado y se pudo coger. Consiguió ponerse de pie y nada, justo cuando giras esa calle el patio de mi casa está a 3 metros. Los vecinos le abrieron entre 3 o 4 la puerta de lo que es el patio y consiguió entrar. Salida de la tienda al garaje, tú atraviesas una puerta doble. Puerta, un espacio y otra puerta, ¿vale? Yo salí con dificultad porque el agua, estoy diciendo que me llegaba un poquito más abajo de mi muslo, para intentar abrir la persiana del parking, de forma manual, tirando para arriba. Esa persiana ya estaba bloqueada y no se podía abrir. Salgo a la tienda, mirar los pocos segundos que pasarían, cómo iba subiendo el agua, que cuando yo volví a juntarme con todos y a decir, vamos a intentar salir por el garaje, ayudarme a romper la persiana, esas 2 puertas que yo abrí solo, ya no las podía abrir solo, por la fuerza del agua y por lo que estaba subiendo. Entonces, entre varios las abrimos, salimos al garaje, intentamos forzar la persiana no iba para ningún lado, y yo sí recuerdo también que ya en el suelo había muchas cosas. Ya yo me subía a una altura de como 1 metro para forzar la persiana. Y nos asustamos de verdad porque cuando bajamos de eso a lo que nos subimos, el agua había subido pues desde nuestro muslo a nuestra cintura. Entonces ahí sí que nos asustamos de verdad porque subía con mucha rapidez. Fuimos saliendo otra vez a la tienda y ya el agua ya había roto la persiana y había un hueco por el que se podía salir. Bloqueó la del garaje, pero nos rompió la de la entrada. Y nada, yo salí, dejé a mi mayor con la pequeña dándole de cenar, y el mediano se vino detrás mía a ayudarme. Llamé a mi marido, Reyes, por favor, corre, tráeme un saco de yeso que voy a tapar en la puerta. ¿Pero yeso para qué? Si no está lloviendo, si no hay agua. Ellos estaban trabajando en la calle, con José, con el alcalde. Estaban todos cortando ramas. Y bueno, me puse tan cabezona que al final lo mandó José al almacén y le dijo, ve si llévale un saco y que se calle y nos deje trabajar. Llegó a traerme el saco y llegamos a hacer la pasta para tapar en la puerta, pusimos toallas, todo lo que... Subí las máquinas encima de las camillas y ya en cuestión de, yo qué sé, 6-7 minutos teníamos el agua por encima de las rodillas. Como pudimos, terminamos de recoger todo y el crío y yo nos salimos de la pelu, que incluso no pude ni cerrar las puertas, se quedaron las persianas abiertas, porque al niño se lo llevaba la corriente, donde no quise pararme a nada. Para ir hacia mi casa tenía que ir en contracorriente, entonces no podíamos porque el agua traía mucha fuerza y tuvimos que dar una vuelta y acceder por otro sitio, pero no pudimos llegar a casa. Me quité la sudadera, até a mi hijo, me lo até a la cintura, encontré un palo y fuimos avanzando con un palo. Yo me conozco de aquella zona todo el alcantarillado, entonces más o menos sabía por dónde tenía que andar, pero ya el problema no era el alcantarillado, el problema era que había tantísimo nivel de agua que no veíamos lo que venía por debajo del agua. Tropezamos con alguna cosa, nos rozó alguna cosa y más o menos con el agua pues, por las axilas le dije al crío que ya no podíamos avanzar. Nos quedamos a 50 metros de mi casa, en un patio, donde encontramos unas chicas que se estaban saliendo de sus casas porque eran bajos y ya les estaba entrando el agua. Y toda la noche la tuvimos que pasar en la terraza de ese edificio. Pues ¿qué pasó? Que la gente se empezó a poner nerviosa y empezaron a correr los miedos. Empezaron a decirme que si se iba a reventar la presa de Manises y que nos íbamos a inundar el hospital de Manises, que iban a sacar todos los coches del garaje del hospital
porque se iban a inundar el garaje y si no se iban a inundar los coches. Entonces hubo bastante gente que sacó el coche y lo dejó fuera. Cosa que yo empecé a decir, oye, por favor, no bajéis, porque si se inunda os vais a quedar ahí, no bajéis, dejarse inundar el coche, pues mira. Pero lo primero sois vosotros. Algunos hicieron caso, otros no. Pero es que no llovía casi nada, prácticamente. Por si acaso yo llamé a policía local de Manises por saber un poco esto de la presa de Manises, o si teníamos que tomar alguna medida, si era cierto, si no. Y me dijo la policía local que no había ni riesgo de rotura de la presa de Manises y que si lo hubiera, que el hospital no era una zona inundable. Me dediqué a hablar con los trabajadores, a decirles, por favor, que esto es un bulo, que he hablado con las autoridades pertinentes, que no va a haber una inundación en el hospital. Tanto es así que es que ni se inundó el garaje. Y es un garaje que cuando llueve muchas veces se inunda un palmo de agua, pero es que ni se inundó el garaje ni una gota. Y yo se lo decía mucho a Luis, yo le decía, tienes muchísima suerte porque tú estás con mamá y me tienes que ayudar a cuidar a todos tus amiguitos, porque ellos están sin su mamá. Incluso descuidas un poco a tu hijo y se lo explicas, le dices, tú me puedes ver, puedes estar conmigo, me puedes tocar, voy a cuidarlos. Yo siempre digo, es la noche que más besos se da en mi vida, es la noche que más abrazos se da en mi vida. También nos lo pusieron súper fácil. De hecho, para mí hay una parte como muy bonita, si se puede decir. Sí, es bonita esa parte. De lo generosos que fueron los niños, de que nunca en ningún momento se puso ninguno a llamar la atención por encima de otro. Se cuidaron mucho entre sí. Patri me decía, lo estamos haciendo bien, Mónica, y le decía, lo estamos haciendo súper bien, porque ellos están tranquilos y nos están guiando. Te dicen, acaríciame aquí, abrázame, ¿puedo dormir un poquito encima tuyo? Es como que es verdad que tienen mucha confianza con nosotras y eso nos lo puso muy fácil. Hay un niño que yo, de hecho, me di cuenta al rato de empezar toda la tragedia y pensé, a lo mejor Nico no nos conoce tanto y no se siente tan cómodo de pedirnos tantas cosas. Entonces yo es como que estaba todo el rato un poco más pendiente de él. Claro, hay momentos en los que ya piensas en sobrevivir. Es verdad que tú eres la mamá de los 12 niños y es muy angustioso pensar en que tu hijo muera ahogado. Para mí es horroroso. Entonces yo llegué a coger mi cinturón y le dije, Luis, ven que vamos a hacer una prueba. Y me lo até para ver la fuerza del cinturón, si en algún momento teníamos que salir contra el agua con un sentimiento horrible de decir, estaría eligiendo a mi hijo y dejando a todos los demás. Pero si tuviese una ocasión de sobrevivir, que probablemente no lo conseguiría, también lo pensaba, sí que elegiría a mi hijo. Eso es súper desagradable porque al final son niños que quieres muchísimo y que tener ese pensamiento de decir, si hay un momento de que tengo que elegir a uno, va a ser mi hijo. Ese sentimiento para mí fue como muy... me sentía muy egoísta. Es tan sorprendente que es una sensación de disociación. Tú ya no estás ahí, es algo que estás viendo y te estás viendo a ti misma como si fueras parte de ese público que está viviendo como una situación de teatro y una situación de película. Sobre todo porque no es algo de lo que puedas huir. Tú estás en tu isla, que es tu casa, y de ahí no puedes salir y estás esperando que no vaya más. Se fue la luz. Lo más inmediato es solucionar el problema que tienes delante, ¿no? Entonces me puse a ahorrar energía, es decir, gastar el móvil lo mínimo, pues sacar luz, buscar linternas y luego, sobre todo, una vez eso estaba hecho, intentar contactar con otras personas y las que yo conozco pues ya no tenían cobertura. Entonces, pues medios de información en ese momento había pocos, no teníamos internet tampoco. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar eso, entonces... Lo principal, creo que inmediatamente hacemos como recuento de víveres que tenemos, que no tenemos. Yo vivo con un animalito también. Por suerte estaba en la parte de arriba. Entonces, digamos que los que estábamos en la casa estábamos bien. Sí que es verdad que abajo pues teníamos bastante despensa y otras cosas, trastero y enseres. Pero vamos, lo básico sí que lo teníamos. Era una noche como muy, muy en silencio, porque se paraliza todo. Yo cuando llego estaba tan asustada que yo no quería mirar nada. Aparte de que los móviles, o sea, era como la única herramienta que tenía para poder comunicarme con mi familia. Entonces yo intentaba utilizarlo lo justo para poder mantener la batería. Porque, claro, no lo he dicho, cuando yo llegué había luz, pero a la media hora se cortó la luz. Y ya no podíamos ni cargar móviles, ni podíamos comer. Porque, claro, todo esto, allí no había comida. Solo había una máquina de dispensar chocolatinas y refrescos y demás, que nada más llegar nos dijeron los chicos, ¿queréis algo de comer? Hay una máquina expendedora. Y yo dije, no tengo hambre de nada, la verdad, ahora mismo. Error. La próxima situación de emergencia que viva de este estilo, si hay luz, recomiendo
sacar toda la comida posible, por si acaso, por lo que pueda pasar. Ni había máquina de café, ni había máquina expendedora, ni había nada. No teníamos nada para comer. Yo en esos momentos, para que te hagas una idea, mi coche yo pensaba que estaba a salvo en mi empresa. Yo en este caso llamé a mi mujer, que más o menos yo sabía que salía de trabajar, y dio la casualidad que ya estaba unos 15, 20 coches detrás mía. Conforme yo le llamaba por teléfono, oye, ¿dónde estás? Pues estoy de cartel, oye, pues espérate, oye, que se está saliendo el agua. Mi mujer no había abajo del coche, ella realmente no vio nada. Me subí a la mediana de la autovía, fui a buscarla, ya toda la gente ya andando por encima de la mediana. La mediana será pues aproximadamente 1,5 metros, son los diques estos de hormigón. Cuando encuentro a mi mujer, porque estoy en el carril de la izquierda, mira, pues yo también. Y ya claro, cuando ella abre la puerta y ya ve que el agua ya está entrando en el coche. Bajó, le di la mano, se subió directamente a la mediana y ya la gente pues se subía al puente de Sedaví. Nosotros empezamos a correr. Mi mujer quería llegar a Valencia, a la rotonda de los Anzuelos, y en este caso pues cruzamos el puente de Sedaví corriendo, pero es que ya iba a desbordarse. Mi mujer era, no pares, vamos a tirar a correr. Yo no quería llegar a Valencia porque sabía que no iba a llegar a Valencia. Es que eso estaba ya, los coches ya flotando, ya. Entonces decidí que, con mi mujer, no, vámonos al puente, vamos a volver atrás. Entonces nos fuimos atrás y conforme subimos arriba, ya se desbordó, coches cruzando de un lado a otro, nos hubiera arrastrado. Pero por completo es que no llegábamos. Era imposible. Por mucho que quieras correr lo máximo que puedas correr, no hubieras llegado. Nos hubiera arrastrado hacia la zona de las huertas de Castellar, seguro. Y era una cosa increíble. Es una imagen que no se me va a olvidar en la vida. Porque era todo lo que divisa la vista, era un mar. Ya no veías ni la mitad de la mediana. Y era pues eso. No sé cómo decirte si son 700 o 1000 personas, yo no sé la gente que estábamos en ese puente. Lo que sí que recuerdo que un tráiler que lo veíamos flotar e impactó muy fuerte, que el puente lo hizo temblar. Sí que es verdad que hacía un viento espantoso, yo recuerdo los árboles moverse, la atmósfera estaba, no sé, se notaba como un silencio, ¿no? Llegué a casa y lo primero que hice fue llamar a mi jefa y decirle: oye, parece que esto se está complicando, sé que estoy de vacaciones, pero cuenta conmigo. Aunque tenga el examen el sábado, cancelo las vacaciones y si me necesitas, pues mañana voy a trabajar. Y mi jefa me dijo que muchas gracias por ofrecerme, que esperaba no tener que sacarme de casa o que en todo caso me sacaría quizá el miércoles, ¿no? Por la tarde si necesitaba refuerzos. Pues a ver, tú ves delante de tus ojos cómo se está yendo, pues la verdad que 50 años de historia. Ves cómo se empieza a romper la empresa, se empieza a llevar los pedidos de los clientes. En un principio estaba muy tranquilo porque donde yo estaba muy alto, sabía que el agua iba a ser muy difícil que llegara a 4 metros, 4,5 metros, incluso 5. Y yo en un principio pues estaba más o menos tranquilo, pero cuando empezó el agua a romperme la puerta, a ver que entraba con esa fuerza, pues yo un poco me autoconvencía en decir, es imposible que se llene esto, porque el agua... Pero te lo autoconvences, pero no estás seguro de que pueda pasar algo, porque son momentos un poco de... No llegué a tener pánico. Soy una persona que me considero bastante valiente, pero en cuanto ves que se rompe una puerta, que empiezas a oír ruidos de cosas de que se caen, estás solo... casi sin móvil, pues dices, ostras, no creo, pero puede pasar alguna cosa más grave. Son momentos difíciles, Pues voy a casa, veo todas las noticias y vamos, me quedo alucinada con todo. Bueno, me viene toda una oleada de un choque emocional total, porque claro, no me había enterado de nada yo al estar todo el día trabajando. A ver, lo malo es que estábamos mojados. Yo llevaba el pelo empapado, no teníamos ahí ni secador, ni funcionaba la luz para secarnos con nada. Entonces, pues íbamos con el pelo mojado, la ropa mojada. A mí sí que me dejaron una chaqueta y me dejaron unas botas de seguridad, entonces me pude quitar mis zapatos y mis calcetines. Y quieras que no, aún estaba medio bien, mi compañero no tenía nada.
con los pantalones vaqueros empapados. Yo soy una persona muy friolera, además, entonces no dormí nada, pero es que tampoco tenía ganas de dormir. Cuando empezó a entrar agua, empezó a entrar gente. Entraron unas señoras con maletas que fueron como un regalo de Dios porque tuvimos con qué tapar a los niños. No sé, eran extranjeras, no sé ni de dónde eran, ni dónde iban, ni nada. Pero entraron allí. Y entraron algunos grupos de personas que yo la verdad es que como estaba con los niños ni me enteré. Vuelvo a llamar a mi padre y yo, papá, está entrando mucha agua, mucha agua. Mientras estoy hablando con mi padre, entra el tsunami, que digo yo. O sea, hubo un tsunami que revienta los cristales de las puertas de Top Jam, que son de cristal, las revienta y desplaza un muro de los del edificio. Gritó, mi padre oye todos los gritos, nunca me lo dijo, pero mi padre toda la noche estuvo muy agobiado por si se caía la nave. Yo ahí sí que pasé miedo porque además el agua empezó a entrar con mucha más fuerza y en muy poco tiempo llegó casi al primer piso. Sigue entrando agua y dices, ¿hasta cuándo va a seguir entrando agua? Sí que es verdad que cuando empezó a entrar el agua a lo bestia, los niños estaban súper cansados, entonces los empezamos a acostar. Los dormimos en las mesas y las chicas de Top Jam vinieron y nos dijeron, tenemos unos corchos de unas colchonetas que nos han llegado que igual nos sirven para hacer camitas. Entonces nos fuimos a otra habitación que además no se oía tanto la alarma y les hicimos una cama comunitaria que parecía eso de la Segunda Guerra Mundial, todo culitos con caras, pies allí, todos allí colocaditos. Yo salí el último y había un señor y yo le digo, pasa delante de mí, yo me quedo el último. No, pasa tú. Discutimos. No, pasa tú delante de mí. En eso que voy a salir por ese hueco y a mí me daba mucha impresión meter la cabeza debajo del agua. Y mi compañera desde fuera me decía, sal. Y yo, que no cojo. Y ella, que sí que coges. Pues ya me quité las gafas, el móvil así en la palma de la mano y salgo. Salgo y le pregunto a mi compañera, ¿y el señor? Dice, ¿qué señor? Digo, el que iba delante de mí. Dice, no ha salido. Y nos giramos y estaba en el agua, boca abajo, flotando. Blu, 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 blu. Tiré de la mano, me la cogió y tiré de él. Y entonces lo sacamos. Y cuando lo sacamos, ese señor salió como cuando sales de la piscina, que hasta agua y escupes ya tierra y cosas. ¡Qué susto! La tienda hace esquina y entonces nosotros lo que veíamos eran dos mareas. La avenida que llevaba muchísima agua y la calle lateral que llevaba muchísima. Y la gente gritándonos de los balcones. Nos decían cosas que nosotros no entendíamos. Nosotros cuando estábamos en ese cruce nos decían por ahí, y nosotros mirábamos agua y decíamos, ¿por dónde? Entonces lo que hicimos es todos juntos, sin separarnos, cogidos, pegados a esa esquina y al volver la calle había gente en un patio de estos que no están a ras de suelo, sino que tienen escaleras para llegar a la entrada, con un garaje al lado. En ese garaje ya había dos coches empotrados, las escaleras ya no existían, ya se subía por cosas y entonces llegamos a ese patio, había gente, nos acogieron y tal. En eso uno de los niños que viene con nosotros empieza a ser arrastrado. Se queda sujeto en la barandilla del garaje, en el trozo ese, y otro cliente nuestro y yo empezamos a tirar de él, lo sacamos, pasa detrás de mí, sube al patio y yo sigo enganchado en la verja del garaje, lo que es el lateral, ¿vale? Y en ese momento viene una chica arrastrada por el agua, con el brazo fuera. O sea, esa imagen la tengo clavadísima, lleva el brazo fuera, socorro, 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 entonces no hice otra cosa que tirar la mano y agarrarla. El señor que había conmigo, mi compañero, me ayudó, tiramos los dos de ella y la sacamos. Si no llegamos a estar allí nosotros, esa chica se ahoga directamente, porque iba justo a la rambleta, a toda la marea de agua, y es que iba arrastrada, o sea... Había una zona como de pinos, de árboles, en el que íbamos pues, bueno, intercalándonos, sujetándonos cada uno en un pino, ¿no? Y el otro iba al siguiente, hasta que llegamos a una parte más alta. Y desde ahí ya nos encontramos con la primera persona, un chaval de unos 25 años, que estaba encima de un coche, encima del coche, y el agua por las rodillas. O sea, nos quitamos esta manguera que llevábamos, la lanzamos, nos lo trajimos a esta parte de la orilla, de esta parte más alta que estábamos. Y ahí ya vimos a la persona que estaba agarrada a un árbol pidiendo ayuda, de que tenía las piernas entumecidas y no se podía mover. A esta persona no nos pudimos aventurar ya por él directamente. Le dijimos que fuera un poco paciente, que aguantara como pudiera, que íbamos a por una barca, si no, no podíamos llegar. Claro, todo esto nos vino una imagen a la cabeza, ¿no? de las trapas de alcantarilla, que cuando hay mucha presión de agua, de abajo hacia arriba saltan. Y si te caes en una trapa de alcantarilla, pues el resultado puede ser fatal, ¿no? Entonces íbamos con unas cañas clavándolas en el suelo, evitando pisar estos huecos. Hay alcantarillas que a lo mejor tienen un diámetro de 30 centímetros, pero hay otras, sobre todo en el polígono industrial, que a lo mejor tienen 60, 80, o sea, por la que cabe una persona, un hombre, pero holgadamente.
verte, digamos, ese fenómeno atmosférico y vivirlo en primera persona, ya digo, eso te marca mucho. Éramos 8 personas los que estábamos en el techo de la furgoneta. Lo que hicimos todos es, lo recuerdo perfectamente, grabar un mensaje en el móvil para los familiares más directos. En mi caso yo grabé un mensaje para mi mujer y para mi hijo. Y justo al lado de la esquina de la gasolinera, obviamente había unos vecinos en el primer piso, no nos podían ayudar, pero bueno, la idea era en un momento dado pues, lanzarles el móvil si pasara algo para por lo menos dejar constancia. Cuando aparco el coche, en mi calle había ya una palmera caída, porque en Valencia sí que hubo mucho viento, pero no hubo lluvia. Cuando aparco y cojo el móvil es cuando empiezo a ver muchos grupos de WhatsApp comentando y pasando vídeos. Mi madre ya también me había hecho varias llamadas preocupada de si había vuelto a casa y es cuando llego a casa y estaba la tele puesta y empezamos a ser conscientes un poco de toda la magnitud. Sobre todo la sensación que tuve en ese momento, que fue una sensación que luego pensé mucho al día siguiente, era, podría haber sido en mi carretera. Al final es una sensación que se te queda de por qué cogí el coche, por qué me desplacé hasta la radio. A partir de ese momento desorientados, porque ¿qué ha pasado? No nos ha pasado nada, menos mal, estamos todos bien. A mí empezó a temblarme la mano con el móvil en la mano. Nos acogió una familia en su casa, ¿vale? Y Isabel bajaba a comprar pan a nuestra tienda y vio cómo venía el agua. Se subió corriendo y le dijo a su marido, saca el coche del garaje. Y a su marido le dio tiempo sacar el coche del garaje y llevárselo. Y cuando volvía con sus hijas, les pilló la riada, casi los arrastra y tal, pero eso fue el motivo de que ellos estuvieran en el patio. Y nos rescataron a nosotros, a la chica esta que salvamos, a otro chico que también venía por la calle y se rescataron como a 13 personas, creo recordar. Decía, subir a casa, y nosotros decíamos, no, que te vamos a manchar la casa. Que sí, que subáis, que no, que cómo vamos a subir. O sea, imagínate el grado de shock que teníamos, que creíamos que son 5 minutos, se pasaba y bajábamos a por nuestros coches y nos íbamos a casa. Que nos negábamos a subir y ella ya nos obligó, nos dio toallas. Ten en cuenta que íbamos mojados completamente. Mis compañeras se llegaron a duchar y todo. Nos dio ropa, nos dio toallas y a esperar a que pasara la noche. Pero gracias a ellos tuvimos resguardo y nos acogieron y estamos súper agradecidos. Yo tuve suerte que en la zona que estaba es la zona de las más altas del polígono, lo sé ahora porque me he informado, digo, ¿por qué los de detrás se les ha llevado el coche 2 calles más para atrás? Porque compañeros, no, ya mi coche se lo ha llevado al agua, ya no sé dónde está, 2 calles más para atrás, camiones flotando, ya llamas a la gente de mi empresa, hemos metido los coches dentro de la empresa, pero creo que no va a servir de nada, nos hemos subido al piso de arriba. ¿Pero cómo es posible? Sí, aquí en la fábrica tenemos medio metro de agua dentro. ¿Pero dentro de la fábrica? Sí, medio metro dentro de la fábrica. La gente estaba acojonada. Nosotros, en la zona donde yo estaba, a mí me llegó el agua en el coche dentro por la palanca de cambios. Más o menos. O sea, si yo estaba dentro del coche me mojaba las zapatillas. Los tobillos hasta no llegaba a la rodilla. Que lo que hice fue subirme al techo del coche. Claro, nosotros estábamos mirando y tomábamos de referencia, teníamos un camión al lado y tomábamos de referencia la rueda del camión. Bueno, pero ya cuando desaparece la rueda del camión, que está lleno de agua, y es una calle súper ancha. Es una calle donde están los muelles de carga de Mercadona, que al final son enormes. Los muelles de carga no se veían. Era una piscina total. Llegó un momento que se va la cobertura. Tampoco te queda batería, porque al final vas hablando y para pasar el rato, pues que si juegas al móvil, que si miras todo lo que puedes mirar y más porque estás súper aburrido, te quedas sin batería y ya dices, hostia. Entonces al final no teníamos ninguna previsión de decir, no sé hasta cuándo vamos a estar aquí. Claro, no habíamos comido, no teníamos comida, la gente preguntando si teníamos comida, y la gracia es que teníamos agua. Nos habían mandado vídeos o fotos de la A3, incluso la carretera de Madrid, totalmente inundada, que yo decía, madre mía de mi vida. Claro, aquí nosotros teníamos un palmo de agua dentro del coche, pero la carretera de Madrid inundada, eso no lo veré yo en la vida. La gente de los pueblos afectadas, como sí que vivió el relato de hasta que se cortaron los teléfonos de sus familiares, yo creo que empezaban a darse cuenta. Me decían que está lloviendo mucho, que hay mucha agua por las calles. Pero claro, pues te imaginas, por lo típico, pues un palmo de agua y la gente un poco asustada porque hay un palmo de agua, qué tal, pero no te imaginas lo que llegó a ocurrir, vamos, ni mucho menos. Te empezabas a plantear decir, esto está pasando algo importante porque
No es una simple lluvia fuerte, hay algo más. Aquí son, digamos, una empresa de 3.200 metros cuadrados. La empresa hace, digamos, cantón, hace esquina, ¿vale? Da a 2 calles. Nosotros estamos enfrente del río Magro, entonces el agua entraba por 2 puertas de entrada y salía por 2 puertas de entrada también, pero en este caso eran de salida para el agua. Yo estaba justo en el altillo donde tenía enfrente las puertas de entrada del agua y yo veía cómo el agua entraba por esas puertas. Me pude subir a la terraza y ver las puertas de la otra calle y veía cómo salía por ahí el agua también. Entonces, eso también me tranquilizó en el sentido de que sabía que el agua iba a entrar pero iba a salir, no se iba a quedar ahí, iba a subir más de la cuenta. En cosa de un par de horas ya me había roto las puertas y había llegado a un 80 de altura. Cuando cojo el WhatsApp ya empiezan a decirme algunos compañeros y amigos que no están pudiendo volver de su trabajo. En particular, una amiga muy cercana me cuenta que tiene que estar durmiendo en una fábrica porque el agua les llegaba por la rodilla y ha tenido que refugiarse en una fábrica. Entonces es verdad que esa noche fue una noche, yo creo que en general para todos los valencianos, muy complicada, porque todos dormimos muy preocupados porque teníamos a mucha gente que conocíamos que todavía no había podido volver a su casa. Yo soy súper escrupulosa con los olores, súper escrupulosa. Cuando veo pelis de guerra pienso, madre mía, aparte de todo, llegar luego a esas habitaciones que tenía que oler horrible. Y yo me acuerdo esa noche que cuando me pongo ahí la cabeza entre todos los nenes y me huele el olorcito a pipí de uno, el alientito del otro, el piececito del otro, todos esos olorcitos rodeándome, que en cualquier otra situación me habría dado una angustia de locos, en ese momento para mí era como olor a vida. Estábamos también súper preocupados porque mi padre vive en otra casa y no sabíamos nada de él. Es una planta baja, pero también tiene primer piso, pero él sí que hacía mucha vida en la planta baja. Mi padre llegó a decirnos que él tiene una moto en casa, que el río había tirado su moto, que él estaba casi sin batería, o sea, que no había electricidad y que tenía poca cobertura. Entonces, ya fuese por la cobertura o porque directamente no había electricidad, no se podían cargar los móviles, perdimos a partir de a lo mejor las 9 de la noche o las 10, ya no supimos nada de él. Electricidad seguro que no teníamos y la señal de móvil creo que alguien la tenía, según el operador, creo, porque yo en algún momento sí que tuve, pero mi hermana no. En fin, eso debió de arrasar muchas infraestructuras y tal. Y luego la clase como acabó bastante tarde, creo que acabó, no sé, a las 9:30, una cosa así. No pongo la tele, no suelo ver la tele, entonces no escuché las noticias, no me metí a mirar. Seguramente sí que abría el Instagram y a lo mejor sí que vi alguna cosa, pero realmente así de ese primer impacto no recuerdo haber visto nada. Cenamos porque este señor tiene un comercio, es un negocio de aceitunas, de frutos secos, de conservas, pues cenamos eso. El señor este llamó a un vecino de donde vive el que vive aquí en Massanassa y el vecino le dijo, no vengas, que aquí el agua casi llega al primer piso. Y entonces ya no sabíamos más, porque es que no había cobertura, ni podíamos hablar con nadie, ni nada. Y los vecinos que estaban por allí, pues tampoco sabían nada. Es una noche que las primeras 2 horas, pues bueno, la gente observando, hablando unos con otros. En ese momento de ser auténticos desconocidos, todos estamos metidos en un problema. Entonces, con total normalidad, habla uno, habla otro, te apoyas. Yo recuerdo unos chicos que estaban a mi lado, primero la situación, oye, ¿cómo te encuentras? Bien, tal. Pues mira, pues yo soy de Alcácer, pues yo en Pinedo, yo en Silla, tal. Y me dice, mira, estos son mis coches, mira, este en concreto es el mío es aquel, mira cómo se está yendo. Nada, ya se ha hundido. Lo veías como un poco normal, pero nadie, es que no le daba importancia a eso. A partir de las 2 horas era silencio. Observar y escuchar. Y yo creo que nadie daba crédito a lo que estábamos viendo. No asimilabas lo que te estaba sucediendo, no asimilabas la magnitud. El caso es que conseguí continuar muy poco a poco, hasta que llegamos a un acceso a la izquierda, que era una incorporación en sentido contrario, y ahí pude reincorporarme y coger una salida donde ya empecé a ver la policía. Esto, estamos hablando de 50 minutos de tensión, aproximadamente las 10 de la noche. A todo esto, con el 3%,
Recuerdo hablar por el grupo de WhatsApp del trabajo con Guillem Lizarde, que él iba a Pinedo y estaba en la V30. Y ahí es cuando empecé a sufrir por él, porque él no consiguió salir. Empecé a ver en el grupo de WhatsApp del trabajo imágenes de mi compañero ya con agua en las ruedas. ¿Cómo estás? Pues bueno, asustado, pero ya no podían moverse. La siguiente foto del agua ya llegaba, las ruedas estaban cubiertas. Ha venido Protección Civil, nos han dicho que nos subamos a camiones. Los vídeos ya eran tremendos. A todo esto nosotros veníamos de ver imágenes por la tarde de camiones volcados por viento. Yo no sabía si de repente venía una racha de viento y podía tumbar un camión encima mía cuando estaba saliendo, o de ellos. Era no entender, yo creo que no entender qué estaba pasando. Pero intentando desdramatizar la situación. Yo creo que en ese momento el ser humano intenta, consciente o inconscientemente, intentar de alguna manera mantener esa cohesión a nivel humana. No es que lo tomáramos a broma, pero bueno, algunos comentarios, un poquito sarcasmo, bañito que nos estamos dando, mañana la ducha va a estar muy bien, pero fue una forma, obviamente, pues de llevarlo mejor, ¿no? Era un ruido muy extraño, o sea, el ruido de la riada era coches que entre ellos se estrujaban, el agua propiamente, el sonido que tiene, era un sonido muy particular y además era permanente. Desde el minuto 1 de la catástrofe es como en una peli. Sin hablarlo, cada uno asume un rol. Patri y yo éramos las mamás. José era el líder de toda la manada. Luego estaban los típicos simpaticotes que cuando te veían un poco así tal, se te acercaban, ¿cómo estás? Venga, va, ánimo, si es que estamos bien, estamos en un primer piso, tranquila. Las extranjeras estás todo el rato abriendo sus maletas y ofreciendo, te veían sentada y te decían, sin decirte porque no hablaban español, ¿quieres? Y tú sí, iban tapando a los niños, las chicas de Top Jam sacando todo lo que se les ocurría y en general sale la mejor parte de todos. Sí que hay gente que se bloquea total y absolutamente, que también es comprensible. El problema que nos pasó sobre las 10 de la noche, pues que se fue la luz y saltó el generador que tenemos auxiliar, que es un generador de un grupo electrógeno por gasolina, porque nos nutre la estación eléctrica Aldaya. Pues ahí ya también el problema de encima se nos ha ido la luz, tenemos un generador de emergencia que va por gasolina, tiene un límite y claro, hasta que lo arreglaron también, que pasaron unas horas pues con la preocupación de tener una energía, entre comillas, finita en el hospital. Esos generadores duran aproximadamente 12-24 horas, pero bueno, se fue rellenando de gasolina para que aguantara más, evidentemente. Por suerte se pudo recuperar y no hubo ningún problema. Hubo gente que fue a la cafetería de guardia a comprarse comida, hubo gente que estaba bastante nerviosa y hubo gente que ni cenó. Y había gente realmente, trabajadores me refiero, de pueblos afectados que estaban con bastante ansiedad, ¿eh? Y al principio incluso te llegas a plantear, a lo mejor no hace falta estar tan nerviosos, a lo mejor es una lluvia que ha llovido un poco más y ya está. Incluso tú por dentro te planteabas, jope, qué exagerados, ¿sabes? Porque pues habrá llenado de agua el garaje o un poco su casa. Lo piensas y dices, pues hombre, en ese momento ahora me sabe mal haber pensado que era mucho menos de lo que parecía, pero sí, era para estarlo. Se fue la luz, dejó de funcionar los teléfonos, dejó de funcionar todo. Y yo, pues bueno, pensando en el trabajo que eso iba a traer, pues la verdad es que me desconecté bastante. O sea, a partir de esa hora cerré y me fui a dormir, ¿sabes? Cuando llegó la hora me fui a dormir, esto estaba todo oscuro, en la calle pues se oía el murmullo del agua, pero... Y yo ya pues me fui a dormir pensando en, bueno, mañana veremos cómo está el tema. Digo, me imagino que me llamarán para ir a trabajar o algún tema y nada. Cuando llegamos allí, hasta el número de la calle que me dijo nos comentó el jefe que había una barca, había un hombre con su hija en el interior, en el altillo de esa nave, y nos dio la barca, nos la prestó. De aquí, pues, un agradecimiento a este hombre. A nivel de familia que no son de Valencia, sí que me habían enviado algún mensaje, oye, que va la Dana para Valencia y tal, pero yo sinceramente no le di importancia. Me fui a la cama tan normal esa noche. Es que no eras consciente de realmente. Eres consciente cuando te subes a un puente, pasan las horas y te estás dando cuenta de lo que estás viendo. Y entonces empiezas a pensar cómo estará la farmacia, cómo estará el campo de fútbol, qué hubiera pasado si hubieran entrenado los nanos y las nanas, que era nuestra franja horaria más fuerte. En ese momento hubieran pillado más de 150 nanos y nanas. Y es cuando realmente te asustas. Sobre todo por el tema de tomar una decisión que es espontánea,
que no la hubiera tomado en un día normal, yo no hubiera trabajado, no llueve, esperamos siempre media hora antes de los entrenamientos y si no llueve, tomamos la decisión de entrenar. Un día normal es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Deya Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Pues probablemente de las peores situaciones que hemos tenido como policías. Mariam, te voy a coger y no te voy a soltar, te lo prometo, hasta que no llegues a IKEA. Te lo prometo.